con 17 años, me acuerdo, estaba enganchado a la heroína. Yo vi morir a todos mis amigos por droga, por sida, por sobredosis. Era un infierno, ¿no? No os podéis ni imaginar. Pues recibí una tarjeta de este centro que ponía porque nada es imposible. Y dije, mamá, fíjate, manda una tarjeta que hay un centro de rehabilitación que dice porque nada es imposible para Dios. Y nos abrazamos los dos, empezamos a llorar. Llevo 35 años sin fumar, sin beber, sin drogarme. O sea, cuando nació Ana, que es la hija mayor, que ha cumplido 16, mi madre la sacó por la puerta del hospital así en brazos, ella. Sí. Y me acuerdo, parece que la estoy viendo ahora, ¿no? Y dijo, yo no había pedido tanto a Dios. Yo solo quería que mi hijo saliese de la droga. Hola de nuevo, estamos aquí en otro episodio de esta serie que le hemos titulado Vidas transformadas con un propósito. Y ahora tengo el privilegio de tener aquí a Paco. Él es Paco Unzue, nacido en Burlada. Y bueno, nos va a contar un poquito, ¿no, Paco? Nos vas a contar un poco. Tal vez igual comenzamos por la infancia, tal vez, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue...? Vamos a ver, ¿no? Cómo te metiste en ese mundo de las drogas, pero vamos a ver cómo llegaste a ese punto, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo alguien... Bueno, para empezar, un muchacho con una familia, una buena familia. Yo conozco a tu madre, ¿no? Y sin duda, bueno, y a tu padre también lo conocí. Sí. Una muy buena madre y un muy buen padre, ¿no? Ahí lo conocí menos, pero seguro que era una familia, una buena familia, pero claro, un muchacho que nace en una buena familia no tendría por qué acabar en un mundo así, ¿no? Cuéntanos un poco igual. Pues sí, la verdad que tuve unos padres preciosos y 3 hermanos más. Yo soy el tercero de 4 hermanos y bueno, pues nunca nos faltó de nada en casa a nivel pues yo qué sé, de buenos colegios, a nivel de ropa, de comida, yo qué sé, pues del cariño de una familia, ¿no? Y realmente, pues claro, yo nunca, me hubiese imaginado que me iba a meter en ese mundo, pero vamos, como la mayoría de los que caímos, ¿no? En esos años, en el 78 y en el 80. Pero en mi caso mucho menos, porque yo no vengo, yo qué sé, de un trasfondo, pues yo qué sé, ¿no? Hecho polvo, sino realmente, pues tuve el privilegio de tener unos buenos padres. Mi madre aún vive, tiene 95 años, es una mujer preciosa, valiente, luchadora, y se nos dio los mejores colegios. De hecho, de los 4 hermanos, pues yo qué sé, yo fui la oveja negra, ¿no?, de la familia. Aunque yo qué sé, aunque en todos, pues por supuesto que hay problemas, ¿no?, como en todas las casas, pero claro, el que marcó la diferencia fui yo, ¿no? Entonces, no sé, no puedo echarle la culpa a mis padres, no puedo echarle la culpa, yo que sé, a que nací en un barrio bajero, que no, la culpa estaba dentro de mi corazón, yo no lo sabía, yo creía que la culpa era de los demás y le echaba la culpa a todo el mundo, pero la culpa estaba dentro de mi corazón, ¿no? ¿Y cuál fue igual el comienzo, lo que recuerdas más, lo primero que recuerdas de cómo un niño se puede empezar a desviar, digamos, y acabar así de mal? Lo primero, no sé, puede ser algo con tus padres, algo que empezaste a notar ahí para acabar así, ¿no? Yo creo que lo que más había marcado en mi vida era la desobediencia, ¿no?, y la rebeldía, ¿no? Entonces, claro, todo eso me llevó pues de pequeñito, pues a hacer cosas que no tenía que hacer, a ocultar cosas. Y por poner algún detalle, ¿no?, vivíamos en Burlada y estudiábamos en Escolapios, que está cerca, pero bueno, hay que subir la Cuesta Veloso, y íbamos en Villavesa. Mi hermano iba a un curso mayor que yo, o a 2, y entonces mi madre, ya cuando éramos un poquito más mayores, pues nos daba dinero para ir en Villavesa. Cogíamos el ticket y íbamos en Villavesa. Y yo me acuerdo que empecé, claro, pues no sé, por esa desobediencia, ¿no?, que uno tiene dentro, sí, y por esa rebeldía y por esa, no sé, inquietud, ¿no?,
no sé, como ese imán, ¿no? De hacer lo que no tienes que hacer, ¿no? Yo eso lo experimenté. Y en vez de coger la Villavesa, que se llamaba el autobús, le llamábamos la Villavesa, pues yo cogía y hacía autostop en un semáforo que había y claro, me guardaba el dinero de la Villavesa y me iba a una sala de juegos que estaba cerca de Escolapios y allí, porque claro, a mí me atraía todo ese mundo de las salas de juegos. Entonces, claro, yo eso ni lo decía, ni mucho menos. Claro, y todo eso, pues yo qué sé, me fue marcando, ¿no? Por supuesto que habría cosas mucho antes, ¿no? De contestarle a mi padre, pero más que todo, fíjate, yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? De esa desobediencia tan clara, ¿no? Y cómo, no sé, y claro, ya, claro, de eso, pues fue muchas cosas, claro, por supuesto. Llegué, en vez de ir a clase, pues ya no iba a clase, me pegaba la tarde en el Parque de la Media Luna, que está cerca de Escolapios, haciendo cosas que no tenía que hacer, y yo qué sé... yendo con mujeres, con cosas, acercándome, pues no sé, metiéndome ahí en cosas que no me tenía que meter. ¿Y qué le dirías, ¿no?, a un adolescente, porque cuando llegas a los 13, 14, 15, qué le dirías a un adolescente que ahora nos esté viendo y que también pues esté un poco con esas cosas, ¿no?, escondiendo, haciendo sus trapicheos? Porque claro, tú lo podrías entender, porque tú has vivido eso también, ¿no? No sé, ¿qué le dirías a él si nos estaría escuchando ahora? No sé, le diría muchas cosas. Le diría muchas cosas, claro, pero realmente... Igual, por ejemplo, Paco, esto de la obediencia, porque claro, la obediencia en la sociedad ahora mismo pues se puede malinterpretar mucho, ¿no? Hoy en día, claro, y mucha gente no lo entiende, se piensa que eso es casi negativo, ¿no? Casi como anular a alguien. Claro. Un adolescente obediente, estás anulándole. Claro. Pero claro, tú has experimentado que esa desobediencia te anuló, eso fue lo que te anuló, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo le dirías a ese adolescente que hay que obedecer a sus padres? Algo que ahora mismo un adolescente, si escucha eso, igual se echa a reír. Claro. Pero igual hay alguno viéndonos, ¿no? Sí, pues como yo me echaba a reír, o sea, claro, como realmente yo me creía que la desobediencia no tenía ninguna consecuencia, que la mentira no tenía ninguna consecuencia. Pero claro, era parte de mi ignorancia, ¿no? Yo no sé. No sé, me metí ahí porque, claro, porque lo llevaba dentro. Pero realmente lo que le diría es que eso puede acabar con su vida perfectamente. Puede acabar con la relación con sus padres, puede acabar con la relación con sus amigos y puede acabar con su vida y realmente, no sé, llevarle a un punto que ni se imagina, como me llevó a mí. O sea, yo creía que la verdadera libertad era hacer lo que me daba la gana, pero eso es una total esclavitud. Lo que pasa es que, claro, que no sé, que nacemos engañados, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos había una película que se llamaba Rebelde sin causa. Y veías esa película y claro, y querías ser rebelde, ¿no? Y realmente eso es lo que te llamaba, ¿no? La obediencia, pues parecía como que era cosa de gente que no... Sí, pero claro, yo experimenté donde realmente me llevó esa rebeldía y esa desobediencia, que fue a la misma muerte, o sea, y no te estoy exagerando nada. Lo que pasa es que al principio parece muy bonito, ¿verdad? Yo que sé, parece muy bonito desobedecer a tus padres, parece muy bonito irte con tus amigos, no dar cuentas en casa, y yo qué sé, y yo hago y yo deshago, pero claro, eso va produciendo un carácter en una vida, un carácter horrible y unas cadenas tremendas, o sea... Cuéntanos un poco cuándo fue igual la primera vez que notaste que eso está viendo demasiado lejos, ¿no? Que igual estamos dando un salto muy grande, pero bueno... ¿Cuándo fue, sí, o cuándo empezaste a meterte en cosas que realmente ya decías tú, uy, esto...? Bueno, realmente yo cuando noté esto un poco, que me acuerdo ahora, vamos, por supuesto que luego... porque claro, todo esto está unido, porque yo me acuerdo de entrar a una tiendica donde se vendía pan
y había unos pastelitos que eran las panteras rosas aquellas, claro, y yo iba por una barrapán que le conocían a mis padres, y claro, y la mujer se da la vuelta y yo me cogía una pantera y empecé, claro, lo mismo que hacía con lo de la Viavesa, pues lo hacía con robar, que era robar, lo que pasa que bueno, que tampoco nos le daba importancia, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí todavía no veía la maldad, yo no sé, ahí estaba no sé, como disfrutando de ese momento, ¿no? Claro, era un crío, bueno, no sé, y otras cosas, ¿no? Y coger dinero en casa, no sé, empiezas por ahí. Pero realmente no sé, cuando vi las orejas al lobo, como se dice, ¿verdad? Fue cuando caí en la droga, cuando realmente, pero al pasar años, al principio no. Al principio era muy inconsciente, no sabía dónde me metía, yo que sé, me creía que eso era, wow, una vida buena, ¿no? El vender droga, el tener dinero, yo que sé, el hacer lo que me da la gana, pero luego sí, que dije, wow, claro, porque realmente eso es un camino de muerte. Y yo vi morir a todos mis amigos por droga, por sida, por sobredosis, y yo estuve muchas veces al borde del precipicio, muchas veces. Lo que pasa que bueno, que de alguna manera el Señor me concedió, ¿no? Sí. Esa gracia de poder cambiar de vida, ¿no? De poder ver mi problema, no sé, yo ni soñaba eso, yo creía que me iba a morir siendo un drogadicto, yo creía que nunca iba a poder salir de ese agujero. Cuéntanos un poco, Paco, porque claro, ahora es un problema que igual para las generaciones de ahora lo vemos como lejano, ¿no? Cuando empezó a entrar la droga, la heroína, por ejemplo, ¿no? En España, eso claro, al principio era algo muy nuevo. Sí. Yo recuerdo que suelen contar que desde las instituciones ni sabían qué era eso, no se empezó a abordar de repente. No. Pasaron años hasta que se empezaron a tomar medidas, y a hacer centros y todo. Entonces, claro, cuéntanos un poco cómo entró y cómo era esa vida o en qué influyó en los diferentes lugares, ¿no? En Burrada, donde tú vivías. ¿Cómo era eso, no? Cuéntanos un poquito. Pues claro, no sé, no empiezas una casa por el tejado, ¿no? Entonces, claro, yo no llegué a la heroína, yo qué sé, sin fumar, sin beber, sin ir a la discoteca, sin salir con chicas, yo qué sé, sin fumar hachís, ¿no? Entonces, es toda una cadena, ¿no? Yo me acuerdo que no sé, mi detonante, por decirlo así, ¿no? Yo vivía en una zona de Burlada, una zona, pues yo que sé, bastante maja, ¿verdad? La calle Mayor, pisos majos, que los habían hecho mi padre con 2 hermanos contratistas, y era una zona, pues bueno, más o menos bien, ¿no? Que se llamaba. Y ahí tenía unos amigos, ¿no? Pero empecé con esas desobediencias, ¿no? Yo me acuerdo que al lado de mi casa había un bar que se jugaba cartas, y era un bar que era una pensión también, ¿no? Y ahí iba gente que trabajaba muy duro, ¿verdad? En posteléctricas, y se quedaba a dormir, y a las tardes, a las noches, pues se jugaban a carta y se jugaba el dinero. Y yo me acuerdo, claro, que en vez de ir a estudiar, yo cogía el bolso y me metía allá. Y les veía a las personas mayores jugar a carta, jugarse el dinero, claro, y yo ya estaba encendido, yo ya estaba engañado, ¿no? En ese mundo. Y claro, y empecé a jugar a cartas, siendo un crío con hombres y ellos bebían, yo no bebía Coca-Cola, pero te estoy hablando que claro, que igual tendría 15 o 16 años, con hombres de 40, de 50, dando puñetazos en la mesa y juramentos. Entonces, claro, luego había un ambiente también, pues había no sé, o sea, mucho alcohol, ¿verdad? Muchas mujeres también. Entonces, claro, imagínate, un crío de 15 años, de 16 años, en vez de estudiar en casa, porque mi casa estaba al lado, la casa de mis padres, pues yo me metía ahí, porque ahí había un amigo mío en la barra, que su mamá estaba ahí de cocinera, claro, y un amigo de los de ese barrio, claro, y entonces
íbamos a hablar un poco, nos daba una Coca-Cola, y ahí empecé yo. Y entonces, claro, mi detonante fue, yo tenía una cuadrilla ahí. Y jugábamos al fútbol, pasábamos mucho tiempo en la calle, pero yo qué sé, no sé, haciendo pues lo que hacían los chavales, ¿no? Jugar al fútbol, yo qué sé, pues a montar en bici, pero cuando ya empecé un poquito a meterme en ese mundo, empezaría a fumar, me imagino, empezaría, yo qué sé, me cambié a otro barrio de Burlada, donde había una sala de juegos, ¿verdad? Y la gente ya estaba más, y ahí ya se fumaba chocolate, ahí ya había como más malicia, ¿no? Por así decirlo. Buah, y ahí caí de cabeza, ¿no? Ahí empecé a fumar chocolate, ahí empecé a ir fíjate, con 16 años iba a la discoteca, que era un crío, y tenía una cara de crío, y no me dejaban entrar, porque entonces había que enseñar el carnet de identidad, y tenías que tener 18 años. Entonces iba con hombres mayores a La Malla, me acuerdo, que era una discoteca que hay entre Pamplona, entre Burlada y Pamplona, y claro, como iba con gente mayor, pues pasaban primero los mayores y yo me colaba. Claro, y ahí pues empecé a conocer la maldad en cuanto a las chicas, en cuanto, yo qué sé, a hacer cosas que no tenía que hacer, ¿no? En ese tiempo. Quería ser hombre antes de tiempo, fue algo muy fuerte, yo qué sé, porque fíjate, yo tenía que estar, por ejemplo, estudiando y estaba en la discoteca un sábado, un domingo, y entonces al cambiar de esa zona, ¡buah!, realmente ahí entré de lleno en el mundo de la droga, en el mundo de la delincuencia, robábamos coches a la noche, robábamos de todo, y ya empecé a meterme fumando chocolate, digo. Y ahí empecé, ya vi la cosa y empecé a vender chocolate. ¿Me explico? Yo cogía una cantidad y lo trapicheaba, claro, y empecé a hacer dinero. Ya me empecé, pero nada, o sea, fíjate tú, o sea, no, yo, vamos, para rato me habría imaginado, claro, ¿y qué pasó? Que eso fue a más, claro, empecé con fumando un cigarro, empecé fumando chocolate y acabé metiéndome 4 gramos de heroína por la vena. Entonces, claro, es como, yo qué sé, como una bola de nieve, ¿no? Que es chiquitita, ¿no? Pero te va enredando, se va haciendo grande, las mentiras se van haciendo grandes, las desobediencias se van haciendo grandes y no puedes salir. O sea, y con 17 años, me acuerdo, estaba enganchado a la heroína. Un chaval que lo tenía todo en cuanto a mis padres, y no hacía caso a nadie, o sea, era realmente, o sea, era un infierno, ¿no? No os podéis ni imaginar, pero era un infierno, y entré, o sea, sin más. No es que yo me lo planteé, no, mi hermano, o sea, todos en mi casa estudiaron carreras universitarias. Mi hermano empresariales, mi hermana enfermera, la mayor, la pequeña periodista, o sea, y yo, o sea, pero te quiero decir que no es, vamos, claro, que no es tan difícil, ¿no? Es como algo que... Y en casa, claro, tus padres al ver todo eso, claro, me imagino que un dolor Pues muy imagínate, fuerte, ¿no? o sea, claro, porque yo empecé a vender chocolate, pero claro, acabé vendiendo heroína, ¿no? Entonces, porque claro, la cosa va más. Empiezas metiéndote una raya y acabas metiéndote 1 gramo, 2 gramos o lo que sea. Claro, y todo eso necesitas, o sea, claro, necesitas tú un sustento. Entonces, claro, yo dejé de vender chocolate y empecé a vender heroína. Y bueno, deshonré a mis padres. Mis padres tenían un apellido que les conocían todos, porque antes nos conocíamos todos, en los pueblos y en los barrios, y hombres trabajadores. Mi padre tenía una empresa de construcción preciosa, hombres de principios, honestos. Buah, y yo les deshonré, yo era el que vendía la droga en Burlada. No os podéis ni imaginar, yo salía del portal y me estaban esperando 15, 20, 25 muchachos. Y me metía en un coche y me iba al río y empezaba a vender, pero años y años y años. Yo llegué a vender 8 y 10 gramos al día, trapicheado, que eso es una burrada. Pero claro, para mi sustento, porque claro, sin darme cuenta, empecé a meterme, o sea, yo qué sé, pues empiezas con una papelina y de 1 gramo sacas 40 papelinas o más. Pero acabé metiéndome 4 gramos al día. Claro, para meterme yo 4 gramos tenía que vender 10.
O sea, vamos. Y hubo algún momento como pequeños avisos, ¿no? Sí, Contabas, ¿no? Pues sí, que viste morir algún amigo. hubo muchos esos momentos de wow, decir, wow. uy, espera, esto se está descontrolando, ¿no? Mucho, claro. Al principio no te enteras. Al principio, pues va bien, claro, eres joven, tienes 18 años, pero bueno, con la heroína la cosa dura muy poco, porque realmente es una droga, bueno, ahora dicen que hay drogas mucho peores, ¿no? Me imagino, porque al final eso es lo que hay, pero la heroína decían que a los 10 años o te mataba, pero como mucho 10 años, ¿no? El enganche de heroína. Entonces, claro, he visto de todo. Yo una vez le di porque claro, vendía droga, claro, y le di una papelina a un amigo mío, un amigo íntimo, como si fueses tú, que nos habríamos criado allá, y fue a casa, subió, se metió el pico y le dio pues lo que sea, un paro cardíaco. Bueno, yo muchas veces, a mí me ha pasado muchas veces. Yo llegué a estar en un piso en Burlada, en San Fermines, un día entero metiéndome heroína y cocaína. Y llegó un momento que me hizo el corazón ¡bumba! En un pico. Y me reanimaron, no sé, yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo luego cuando reaccioné y ¿sabes lo que quería? Meterme otro. O sea, imagínate la locura, o sea, bueno, y he visto morir bueno, nosotros éramos una cuadrilla, pues sin exagerarte, de 15, 20, 20 y pico, bueno, cuadrilla, que te conocías, en ese mundo te conocías todos, Burlada, La Chantrea, Pamplona, Villava, y o sea, y quedar... Porque una cosa, Paco, porque la amistad que había entre vosotros, claro, igual desde fuera parece, ¿no?, que era una amistad fuerte, una amistad... Bueno, pero en realidad, en el día a día, claro. Nada, la amistad era, pues yo qué sé, era todo conveniencia. Sí, claro. Hoy soy tu amigo y mañana si me haces una, pues eres mi enemigo. O sea, es una amistad. Lo que pasa que, bueno, sí que había, no sé, gente que querías. Sí, un cariño, ¿no? Claro. Y mucho, claro, tú imagínate años, yo qué sé, pues claro, en esa vida, ¿no? Que al final sí que había gente, ¿no? Pero bueno, al final pierdes todo. Sí. Porque realmente lo único que te interesa eres tú. Es estar bien, es quitarte ese síndrome de abstinencia y yo qué sé, y pasar otro día zombie y nada más. Porque realmente, o sea, yo me acuerdo que me metí a la droga con 15 años o con 16 y se acabó la madurez. Yo no maduré. Así como mi hermano, yo qué sé, pues hizo una carrera, empezó a trabajar, yo qué sé, empezó a aportar en casa. ¿Qué va? Yo no, yo me quedé ahí. Porque realmente eso es lo que hace la droga, ¿no? Te anula completamente, te hace un egoísta. Si nacemos egoístas, pues imagínate, o sea, claro, con la droga ya lo potencia. Entonces, claro, y luego luego la ansiedad, claro, porque es un infierno. O sea, cuando uno no tiene los síndromes, el mono que se llama, o sea, eso es una locura. Eso puedes hacer cualquier locura por conseguir una papelina. Ponerle una pistola a alguien, o sea, robarle a la... Eso es así, no eres tú. Yo estuve 5 veces ingresado en el psiquiátrico, que se hacían curas de sueño. O sea, y aquello era vamos, horrible. Alucinaciones, ansiedad. Te tenían 3 días encerrado en una habitación con gotero, pero salías loco perdido. Y 9 días allá con alcohólicos, con gente de la mente, atiborraba pastillas, pero salías peor. Y alguna vez cuentas, Paco, que tú intentabas dejarlo. Intentabas claro. Cambiar, dejar la droga, intentabas irte a algún lugar donde Muchas veces intenté. Pero claro... Pasa que yo quería dejar la droga por mí. Yo decía, yo tengo que dejar la droga. Porque yo estaba muy desengañado de centros de rehabilitación, porque había visto a amigos míos que habían ido y que habían estado un mes o que habían estado yo qué sé y venían peor, o sea, venían con más ansiedad. Entonces decía, yo tengo que dejar la droga yo y en la calle. Pero claro, ¿qué pasaba? Que no se puede. O sea, y realmente, claro, yo llamaba a dejar la droga, por ejemplo, yo estuve 2 años sin consumir heroína, pero ¿qué hacía? Consumía cocaína, consumía hachís, consumía alcohol, y para mí eso era una victoria. Y creía que estaba desenganchado, cuando era más esclavo.
Entonces, claro, fíjate tú la locura que lleva uno, pero claro, para mí llevo 2 años sin meterme heroína, pero estaba peor porque iba borracho, perdido a casa, bueno, andaba por clubs, por cosas a la noche, bueno, podía haberme muerto 100.000 veces, pero al final, pues la misericordia de Dios, Él tenía un propósito. Cuéntanos un poco, claro, ¿cuál es la primera vez? Yo he oído muchas veces esta historia y me encanta, nunca me canso de oírla. Pero una vez recuerdo que estabas en un lugar trabajando, bueno, y ahí, digamos que fue el primer día fue el primer día de tu restauración, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, lo he dicho así un poco, pero... Sí, bueno, claro, todo esto, claro, pues imagínate entre esta cuadrilla de amigos, de gente que estábamos ahí, enganchados, pues lo que dices, claro, al principio no te enteras, pero luego quieres salir. Entonces yo tenía 2, 3 o 4 amigos que estaban intentando desengancharse, rehabilitarse en un centro un centro al cual pertenezco ahora, ¿no? al cual fui yo, que se llamaba Vida Nueva, ¿no? Un centro cristiano, que yo ni sabía que era, claro. Yo qué sé, no sabía ni lo que era cristiano, ni lo que era un completo ignorante, ¿no? Entonces, claro, yo oía, digo, madre mía, pues llevan 1 mes, llevan 2 meses, llevan 6 meses, digo, pues ¿qué habrá ya, no? Claro, yo ya estaba muy mal al final, ¿no? Realmente yo quería salir de ese mundo. Bueno, salir de ese mundo. Yo quería dejar la heroína, ¿no? Eso sí, quería dejar la heroína. Lo que pasa es que lo quería a mi manera, ¿no? Y no se puede a la manera de uno, ¿no? Entonces, los últimos años, pues estaba muy quemado, ¿no? Yo me quedé sin venas de lo que me pinchaba y tenía que fumar la heroína en plata, que eso es aún peor, porque realmente va directo a la cabeza y los síndromes son peor, ¿no? Entonces, en esa última etapa nos cogieron a varios drogadictos en el ayuntamiento de Burlada, en campos de trabajo que se hacían, ¿verdad? Pues para quitarte un poco de la calle, ¿no? Que claro, que estabas trabajando un poco a la mañana, bueno, trabajando, limpiando un poco unos almuerzos de 1h30, de 2 horas, y a eso le llamábamos trabajar. Y luego a la tarde hacías lo que hacías. Entonces acabamos con un cantero restaurando el puente viejo de Burlada. Y yo, claro, pues mi padre era de la construcción, a mí me llamaba un poco la construcción, ¿no? Y me acuerdo que estábamos con un hombre gallego allá, pero claro, yo me fumaba 2 gramos de heroína, me fumaba 4 paquetes de tabaco, así iba a trabajar. Me levantaba a las 5 de la mañana, me metía a un bar y luego iba a fichar a las 6. Y luego de allá, bueno, a trabajar. Sí. No lo llamo trabajar, pero claro, eso no era trabajar, ¿no? Eran campos de trabajo. Y allí, estando allí, pues recibí una tarjeta de este centro que ponía porque nada es imposible. Imagínate cómo estaba yo. Me fumaba 2 gramos de heroína, me fumaba 4 paquetes de tabaco al día, bebía lo que me diesen, o sea, yo qué sé. Entonces, imagínate, pero fíjate lo que es, no sé, el poder de Dios, ¿no? El poder de su amor, el poder de su misericordia. Leí una tarjetita que tiene un versículo, ¿no? Que dice, porque nada hay imposible para Dios. Para mí Dios, pues yo qué sé, pues si hay Dios, pues ahí arriba estará, no, nada, ni me había apartado, sí, familia católica, pero realmente, o sea, estaba todo eso roto, no había nada. Entonces recibí esa tarjeta y no me digas lo que pasó. Solo sé que fui a casa realmente tocado. Y le dije a mi madre, le dije, mamá, fíjate, manda una tarjeta que hay un centro de rehabilitación que dice, porque nada es imposible para Dios. Y nos abrazamos los dos, empezamos a llorar. Fíjate tú, sí, o sea, sí. Un hombre muerto, yo estaba muerto. Yo tenía, o sea, vamos. Y empezamos allá, claro, y a mi madre se le encendió algo también. Y bueno, y empezó el Señor a trabajar hasta el día que pude ingresar. O sea, claro, que fue toda una odisea, porque claro, yo le dije eso a mi madre, pero a la tarde estaba pillando droga. Y al día siguiente tenía que llamar y no llamaba yo, llamaba a mi madre.
porque había que llamar y ¿qué tal estás? Y yo, vamos, llamaba a mi madre, me daba el teléfono, o sea, y bueno, y mi madre, pues todo, porque yo, vamos, tuve ese momento, pero claro, yo era yo estaba, Ella era un esclavo, como vamos. su tarea, tu madre se lo tomó como su tarea, Claro, porque mi madre quería que salieses se adelante, lo creyó, una mujer de fe, y empezó a rezar, empezó a dar gracias, y yo qué sé, y siguió, porque claro, y gracias a ella yo pude entrar al centro, porque si no, yo no hubiese llamado, porque había que llamar, me parece, 3 veces a la semana, 3 días por semana. Bah. Y yo llegaba a la hora de llamar, igual estaba, yo qué sé, pues fumándome lo que sea. Entonces, pero fíjate tú, el amor de Dios, ¿no? Cómo te persigue, ¿no? Hasta el punto de decir, jo, claro, ahora lo veo, ¿no? Ahora digo, ahora sé que es su misericordia, sé que es su amor. Ese primer día, cuéntanos el día del ingreso, te trajo, cómo viniste, Bueno, cómo fue. bueno, antes del ingreso, Sí. antes se hacía una entrevista. Y bueno, claro, yo estaba muy mal, estaba loco. Yo venía con 2 paquetes de Winston y venía con heroína. Y me hicieron una entrevista la pastora Mari Carmen y Juan Berraondo, que era un responsable. Buah, y esa entrevista pues me sentó muy mal porque era un crío, era un orgulloso, era un chulo. Entonces, claro, me dijeron la verdad. Me dijeron que no podía venir a tontear, que realmente había una oportunidad, ¿verdad? Claro, yo ni me lo creía, claro, yo decía, bah, porque claro, yo había oído que no se podía fumar, que no se podía no sé qué, que no se podía no sé cuánto. Digo, bah, pero bueno, eso dicen ellos, pero yo fumaré por lo que hacían en otros centros de rehabilitación. ¿Cómo que no voy a fumar? Si me fumo 2 paquetes de tabaco al día, hombre, pues fumaré a escondidas y me buscaré la vida. Esa era mi mentalidad. Claro. Y claro, salí rebotadísimo de la reunión. Enfadado con Porque, ellos, ¿no? bueno, enfadado no, que le dije a mi madre, yo no vengo aquí ni loco. Me voy a no sé dónde, o sea, pero así, como te lo cuento. Venga, déjame tranquilo. Claro, aún estaba consumiendo heroína, o sea, estaba yo... Pero fíjate que el Señor tuvo tanta misericordia que entré. ¿Y por qué? ¿No? Si tú te habías... Pues porque mi madre enfadado? insistió y seguimos y bueno, pues no sé, no me digas, pero realmente aquí estoy después de 35 años y pude entrar, bueno, y el primer día fue, ¡buah! Claro, porque yo venía acostumbrado, digo, ¡buah! Pues ahora me pego una duchica, me pongo el chándal y ahora me invitarán a una naranjada, a la meriendica, ¡buah! Y claro, sí, me duché, me puse un chándal limpio, pero me mandaron a un sitio, porque claro, antes no había, yo qué sé, contenedores para tirar la basura, entonces íbamos a un sitio y se quemaban las cajas porque eran de madera. Claro, y yo le vi a mi sombra, le vi el mechero, voy, digo, esta es la mía. Imagínate la primera tarde, llevaba unas horas sin fumar, pero claro, yo no me lo creía. Yo creía que se podía fumar y le dije, venga, saca un cigarro. al ¿qué dices? Que no, que aquí no se fuma. Venga, no te hagas el tonto, que saca un cigarro. Voy así, y me puse loco, claro, cuando él llevaba 1 año y pico sin fumar. Claro. Pero yo convencido, digo, venga, y casi tenemos una ahí terrible. La primera tarde, imagínate. Tremendo. Bueno, y cuéntanos un poco igual, avanzando un poquito, ¿no? Claro, es un milagro, claro, porque como un joven que viene así, ¿qué va pasando ahí dentro, no? Bueno, no sé, cuéntanos lo que quieras, porque igual el primer impacto, a veces cuentas, ¿no? Que al ver a los responsables, pues te impactaba su comportamiento, ¿no? Sí, pero bueno, eso vino muy después, o sea, pues no sé, el primer tiempo la verdad que fue muy fuerte, ¿no? No podía dormir, me pegué 1 mes o más oyendo las campanadas, la 1, las 2, cuando me dormía un poco, que eran las 7, a levantar. Yo era una persona mal hablada, estaba todo el día jurando, todo el día blasfemando. Entonces, claro, o sea, no sé, lo pasé muy mal, ¿no? Pero a la vez, no sé, había algo que yo no sabía lo que era, ni mucho menos. Había algo que no sé, pues que me hacía que me quedase. O sea, no sé, claro, que hoy sé que es el amor de Dios, que es su presencia, ¿verdad? Pero
Y yo digo, no, pero realmente me costó mucho, mucho. Tú imagínate una persona con una inmundicia terrible. Yo no solo me drogaba, yo me drogaba, jugaba cartas, bebía, bueno, el sexo, todo el tema sexual, o sea, roto completamente, o sea, imagínate, y de la noche a la mañana, nada. Pues claro, es algo no se puede entender, pero funciona. Y cuéntanos, hubo un día que le habías hecho una promesa a Juan Berrando, uno de los responsables, que le dijiste, bueno, yo 30 días, ¿no?, estaré aquí. Y llegó el día 30, claro. Sí, sí. No, esto fue que yo era, bueno, pues ya ves, mi altura no es, yo qué sé, como la de un jugador de baloncesto. Entonces, yo no había jugado nunca a baloncesto. Yo había jugado siempre a fútbol y era donde me defendía. Y un sábado, los sábados jugábamos a baloncesto, entre semana jugábamos a fútbol, a pelota, en el frontón, pero el sábado jugábamos a baloncesto y a mí yo qué sé, no me gustaba, ¿no? Y claro, y Juan me dijo, venga Paco, que hay que jugar, que no, que venga, venga. Y ya pues fui, ¿no? Pues yo qué sé, como parte de la actividad, como parte de lo que hay que hacer, ¿no? Pero claro, no... Y en una de esas, pues tuve un encontronazo con alguno y no sé qué, no sé cuándo, y me cogí y me dije, me voy de aquí. Y claro, la pista de baloncesto estaba, yo qué sé, pues a unos metros de donde teníamos el centro y las habitaciones, y yo me cogí, no di, Paco, y me cogí, me fui y me duché y me quería ir. Y sencillamente me dijo, pero a ver, tú te has levantado esta mañana, ya llevaba unos mesicos. Y yo ya iba viendo, digo, 2 meses sin fumar, 3 meses sin beber, sin drogarme. Claro. Para mí eso era, vamos, yo ni me lo creía, ya iba funcionando, y de repente, claro, pues cosas que vienen, ¿no? Y entonces me dijo sencillamente, la verdad, me dijo, a ver, pero ¿tú te has levantado esta mañana y te querías ir? Pues no. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado esto. Claro, y todo era mi rebeldía, mi desobediencia, mi corazón, ¿no? Me dice, pero no te das cuenta. Y nada, y sencillamente, yo qué sé, pues dije, pues es verdad, pero ¿qué estoy haciendo yo, no? O sea, y bueno, y pedí perdón, ¿no? Y me quedé. Pero otra vez también, que ya fue otra también, que era bueno, esto fue yo creo que más adelante, pero otra, que no llevaba ni un mes, también me quería ir y ya me había duchado y ya estaba esperando a que me diesen el carné de identidad. Y entonces, porque yo le había dado mi palabra, yo no tenía ninguna palabra, pero se decía, te doy mi palabra de honor, ¿verdad? O te doy la mano. Y le dije a Juan, ¿verdad? Al responsable que me cuidaba a mí, ¿verdad? Y que yo lo quería mucho y bueno, y que fue para mí un ejemplo tremendo, ¿no? Pues le dije, voy a estar, porque le dije al principio, le dije, yo voy a aguantar 30 días, un mes, pero al mes me voy. Y claro, como me quería ir antes, claro, él se acordaba de eso y el Señor lo usaba para decirme, tú me diste tu palabra que ibas a estar 30 días. Claro, y yo me quedé acorralado ahí y dije, vale, es verdad, pues voy a estar 30 días, pero al 30 días, al día siguiente me voy. Y claro, ¿y qué va? Y aquí estoy, ¿no? Claro. Para que veas cómo realmente es un milagro, ¿no? Al final ¿Y cuándo dirías que empezó ya en ti un deseo nuevo de decir, pues no quiero volver a esa vida y empiezo a descubrir una vida diferente, ¿no? O sea, aún no lo has contado, pero igual cuéntanos un poco. Hombre, exactamente no sé, no te puedo decir, pues yo qué sé, a los 6 meses, yo sé que fue un proceso, ¿verdad? Un proceso de obediencia. Yo empecé a obedecer, yo empecé a darme cuenta que no estaba ya, yo qué sé, para esconder nada, para fumar a escondidas, por ejemplo, que se hacía en otros sitios. Digo, a ver, pero si yo he venido aquí, me estoy muriendo. O sea, claro, no estoy aquí en un colegio, no tengo 10 años que estoy fumando en el baño. O sea, a mí el tabaco me está matando, la droga me está matando, he visto morir, he venido yo. Claro, pero claro, Dios me dio esa cordura, ¿no? De saber, claro, todo esto a raíz de ese versículo de porque nada es imposible para Dios. Yo eso lo tenía en mi corazón y yo de alguna manera empecé a creer eso.
Y claro, y todo eso me llevó a, bueno, pues a no ocultar, yo qué sé, me llevó a empezar a obedecer, me llevó a empezar, claro, le entregué mi corazón al Señor, porque claro, porque yo no sabía que había que entregarle el corazón, que yo qué sé, que Dios te podía dar una nueva vida, yo no sabía, yo no sabía ni que había, yo creía que solo existía la religión católica, imagínate, pero que no se trata de religiones, ni mucho menos, que se trata de que realmente Dios nos ama. Y que para Él no hay nada imposible, y por eso envió a Jesucristo. Pero claro, yo ni lo sabía, ni lo... No. Pero claro, empecé a darme cuenta, claro, conforme empecé a obedecer, empecé a darme cuenta que funcionaba lo que Dios decía. ¡Wow! Y claro, y eso para mí fue una bomba, o sea, porque... Y claro, y empecé a darme cuenta, esto fue muy importante para mí, que las vidas que estaban ahí, los responsables, nuestros pastores, o sea, que vivían lo que decían, o sea, y a mí eso me desnudó. O sea, porque claro, no es que digan, no, y que comían lo mismo que nosotros, y que yo qué sé, y que se sacrificaban mucho más que nosotros, y que no nos conocían de nada, y estaban entregando sus vidas para que hombres que éramos una ruina como yo, pudiésemos salir adelante. A mí eso me cautivó, el ejemplo de verdad, y empecé a obedecer. Yo qué sé, me bauticé, empecé a cuidar a otros. Yo me acuerdo de las primeras sombras, porque claro, en unos meses eres cuidado por otros, pero cuando ya vas madurando un poquito, por así decirlo, empiezas a cuidar a los demás. Y a mí eso me daba una satisfacción tremenda, de ver a una persona venir machacada como vine yo y poder ayudarle algo. ¡Wow! Yo no me lo creía. Claro. Me acuerdo una vez que vino un camionero de Huesca, el pobre que vivía en el camión y... con una maletica de estas o sea, y el pobre, o sea, y estuve yo con él, y estuvo unos mesicos, y parecía otra persona. Lo que pasa que, bueno, que se fue el hombre, pero tú sabes que no sé, qué satisfacción, después de, tú te imaginas cómo entré yo, claro, sí, y en unos meses, el que Dios te use para poder ayudar a otros, para poder decirles, mira, no, esto no está bien, o que lo ves mal, vamos a dar un paseo, vamos... ¡Wow! Eso era una bomba, era una bomba. Claro, sí, entonces, claro, eso me cautivó. Claro, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que un corazón que se ha endurecido tanto por toda esa vida de vicios, de maldad, claro, a ver, que de repente ese interior empiece a querer hacer las cosas bien? Claro, es que eso ¿cómo se hace, no? ¿Cómo dirías tú? Claro, es el Evangelio, como estamos hablando, ¿no? Pero alguien que nos está oyendo igual, ¿no? Pues a ver, alguien que igual ya no siente ni padece, ¿no? Ya le da igual todo, ya nota que lo único que sale de su corazón es odio, es cómo cambiar ese corazón, ¿no? Porque en ti ha cambiado. Pero ese era yo realmente en mi vida no había ninguna esperanza. Yo esto lo he contado varias veces y mi sueño era irme a la India y morirme en un fumadero de opio. Yo no tenía más sueño, no creía que se podía salir de ese mundo. Entonces, claro, uno llega de esa manera, claro, y empiezas a caminar en un camino contrario. Es como si estás carretera, ¿verdad?, al infierno, ¿verdad? Y empiezas a caminar pues hacia el cielo. Estás en la oscuridad y empiezas a caminar en la luz, pero con cosas sencillas. No, esto no es un cuelgue espiritual, esto es sencillo, es ir siendo transparente, es ir empezando una relación con Dios de padre a hijo, no sé, empezando alimentándote de la palabra, empezando a cuidar a otros, yo qué sé, es en el día a día, es empezar a vivir el Evangelio. Sí. Y claro, y como el Evangelio es poder de Dios, pues claro, uno va experimentando el poder de qué, el poder de que llevo un año sin fumar, que llevo un año sin drogarme, que llevo un año sin decir palabrotas, que ya no me tira lo que me tiraba antes. Tengo mis luchas, tengo mis cosas, pero ahora tengo una meta mucho mayor. Lo que Dios me ha dado, que me ha dado un corazón nuevo, no tiene nada que ver con la basura que yo tenía.
Claro, es algo, es un nuevo nacimiento, Sí, como sí, dice la palabra, claro. Pasa que, claro, uno lo puede oír y claro, ¿y qué has hecho? No he hecho nada. He obedecido, he permanecido. No he hecho nada más, no sé, he ido dando los pasos no sé, pues como de pequeñito, ¿verdad? Los tenía que Sí, haber dado, sí, pero sí, no sí. los di, o Claro, sea, lo que pasa es que el amor de Dios es real y que el poder de Dios es real y me lo tengo que creer. claro. Y luego, Paco, claro, tu madre, cuando empezó a ver, Buah, mi madre, los primeros cambios, tu padre también, ¿no? sí, Claro, al principio estarían contentos, dirían, pero madre sí. mía, El es otro día increíble. estuve, porque mi madre tiene 95 años ahora y la está cuidando mi hermana, ¿no? Y estuve en casa, que se iba mi hermana a dar un paseo, ¿verdad? Y estuve con ella y vi la foto de cuando me bauticé yo. Me bauticé en Ibero. Yo ingresé en la comunidad en 1991. Y no sé cuándo me costó bautizarme, porque lo que has dicho, ¿verdad? Yo tenía un corazón duro, duro, duro como una piedra. Hay cosas muy fuertes, ¿no? Pero realmente eso es lo que hay, ¿no? Eso es, así acabamos. Podemos no, somos peores que los animales, haciéndonos daño y vi la foto esa del bautismo que no sé si sería en 1992 y estaba mi padre, mi madre y yo. Y claro, y realmente era otra persona de cuando entré, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí. llevaba año y pico, ¿no? Me parece, por ahí, ahora sí. Y digo, fíjate, qué cosa, Y también para tu madre, claro, también un consuelo, porque claro, Mi una madre, vida también que ha sufrido por ver a un hijo, mi pues será madre, el primer día que subió a la iglesia, que entonces era la iglesia de Galbenzu, sí, el primer día se convirtió como con un corazón de niño. Mi sí, madre era una mujer temerosa de Dios y era una mujer pues que vivía, ¿no? Lo que pasa que bueno que a raíz de ahí fue, o sea, pues para ella fue, vamos, claro, ella tenía un gozo, claro. bueno, alababa a Dios, bueno, y alaba, ¿no? Sí, 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 Porque sí. está viva, pero fue un cambio, para mí mi madre fue un apoyo tremendo en la vida espiritual, ¿no? Claro, Porque claro, luego me dieron el alta y yo fui a vivir claro, con mis padres, entonces, wow, claro, claro. claro, vuelves ahí, yo volví a Burlada, o sea, Claro. imagínate, Pero bueno, cuéntanos un poco pero el alta, o sea, te dieron ya el alta, igual nos cuentas un poquito cómo llegó ese momento del alta y ya luego nos vamos a tu vida después de vida nueva. sí, pues el alta yo creo que me dieron, yo estuve creo que 3 años y 8 meses. Por ahí, 3 años y pico. Y ya empecé a trabajar antes en la empresa de mi padre ya se había jubilado y entonces estaban mis primos y me cogieron con mi tío, claro, imagínate que eso fue otro milagro, Claro, porque claro, claro, yo les había, o sea, le había dejado a mi tío en la obra y en los tiempos de la droga. Y me fui, hice cosas muy feas, ¿no? Pero aún mi tío me cogió porque y mis primos se echaron las manos a la cara, pero ¿cómo, Paco? Y mi tío les dijo, porque mi tío estuvo viéndome una vez en la comunidad con mi otra tía y claro, y vio que había cambiado, no sé hasta qué punto, pero y les dijo a ellos, porque mi tío, claro, eran mi tío y mis dos primos, pero mi tío, ellos no querían, claro, ellos me conocían a mí claro, de drogadicto y de, claro. pero ¿cómo va a venir aquí? Y les dijo a mi tío, no, que Paco ha cambiado, Sí, que sí, Paco sí. es otra persona. Claro, él Y lo vio. empecé a trabajar en la construcción, que me pegué 20 años y entonces pues me dieron el alta. Empecé a trabajar antes del alta, trabajaba por el día y venía a dormir a la noche a la comunidad y hasta que me dieron el alta y fui a vivir a casa de mis padres. Claro, y cuando te dieron el alta, ¿qué perspectivas de vida tenías? ¿No? Pues tendrías tus sueños, tus anhelos, ¿cómo fue ese momento? Hombre, la verdad que no sé cómo decirlo, ¿no? Fue un poquito, claro, siempre es brusco, ¿no? La salida, claro, de estar en un lugar, ¿no? Pues no sé, muy cubierto, ¿no? De estar en un lugar donde no sé, pues donde se vive el Evangelio, ¿no? Donde está ahí
todo a la luz, ¿no? Claro, sales, claro, imagínate trabajar en la obra 8 horas o 9 que trabajamos y luego vete a casa y lo que te decía antes, que mi madre fue para mí una ayuda tremenda porque mi madre era una mujer de fe. Entonces, claro, estábamos mi madre, mi padre y yo en casa, ¿no? Y claro, para mí ella, pero sí que fue un choque y me equivoqué, ¿no? Me equivoqué muchas veces. Yo me acuerdo con mi padre, ¿no? Que era el hombre, pues que metí la pata, ¿no? Cuando fui a casa yo, mi padre llevaba su vida, ¿verdad? O sea, su vida, te quiero decir, pues que no venía a los cultos ni nada, y el hombre, pues bueno, y yo me atrevía como a corregirlo, ¿no? Pero papá, pero que no sé qué, claro, hasta que Dios me mostró, Paco, tú no puedes corregir a tu padre, tú tienes que ser ejemplo, tú estás en casa de tus padres. Guau, y para mí eso fue una bendición, porque, ¿pero qué te crees tú? ¿No? O sea, tú les has deshonrado a tus padres. Tú lo que tienes que hacer ahora es honrarles. Y yo qué sé, y que vean que eres... para mí eso fue muy importante, ¿no? Como que yo quería cambiar a mi padre, ¿no? No, tú cámbiate tú. O sea, que vale, te han dado el alta, pero vamos, todavía te queda. O sea... Pero fue como esa confrontación, ¿no? Baja la realidad, o sea, vive como un verdadero hijo de Dios, honra a tu padre y bueno, y demuéstrale ¿no? que has cambiado, ¿no? Pero bueno, sí que fue un cambio, claro, pero bueno, es lo que hay, claro. El Señor no quiere que este mundo le necesita como nosotros le necesitábamos. Y digamos que en Villanueva tuviste que dar bien los pasos que había que dar, pero fuera de Villanueva es muy importante también dar bien, acertar bien con lo que hay que hacer. Por supuesto, ahí empezaba todo un recorrido, claro, en el trabajo, mantenerte firme, yo qué sé, ibas a lo viejo, ibas a hacer reformas, ibas a hacer todo el día oyendo palabrotas, todo el día oyendo blasfemias, todo el día viendo a gente fumando, bebiendo. Claro, ahí es donde tenías que poner en práctica que el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Para todo aquel que lo vive, ¿no? Y ahí es donde dices, Dios mío, claro, es verdad, hay una línea, ¿no? Hay una línea que es muy... Pero si tú te mantienes en lo que has aprendido, en lo que has vivido, no sé, en lo poco, ¿no? Y yo qué sé, y das cuentas de lo que... Buah, pues no sé, yo te puedo decir, yo no he tenido ningún problema, llevo 35 años sin fumar, sin beber, sin drogarme, o sea, pues tengo otras luchas, por supuesto, pero para mí, acuérdate que yo fui a la comunidad a dejar la heroína. Buah, la heroína... Claro. Sí. Entonces, pero claro, ahí empezó otra etapa. Y sueles contar a veces que digamos que el descentrarte de ti mismo, el ayudar a otros, claro, eso fue importante, ¿no? Claro, es que eso fue... Claro, luego date cuenta que yo, bueno, que vivía con mis padres, pero yo estaba completamente involucrado con la iglesia, con la comunidad. Eso fue yo no me despegué de la comunidad para nada porque era mi salvación, era mi familia, es mi vida. Entonces, claro, es otra etapa en la vida, yo qué sé, me dieron el alta y empecé con los jóvenes de la iglesia, por ejemplo, y yo era de los que decía, pues yo qué sé, pues me iré a cenar yo qué sé, con mis amigos, pero qué va, yo nunca he ido a cenar por ahí, sí que he ido a cenar con los jóvenes de la iglesia. Y claro, para mí eso fue, claro, que es donde conocí a mi esposa, claro en los jóvenes ahí de la iglesia. Claro, entonces... porque yo pienso, cuando estabas ahí en tu etapa de la droga y tal, si te llegan a decir que un día, cuando estabas ahí, que solo querías morirte ahí, un día ibas a conocer a una chica como la que esto era tu esposa, ibas a tener, bueno, unas hijas, ¿no? Claro, eso ha superado tus sueños. Cuéntanos un poco. Sí, eso nada, yo nunca me hubiese casado, nunca hubiese tenido hijos, o sea, eso era... Y me acuerdo que cuando el otro día se lo contaba, no sé si fue a mi madre o... Cuando nació Ana, que es la hija mayor, que ha cumplido 16, mi madre la sacó por la puerta del hospital así en brazos, ella. Y me acuerdo, parece que la estoy viendo ahora, ¿no?
y dijo una frase tremenda, ¿no? Que alguna vez la he contado y ella también la ha dicho. Y dijo, yo no había pedido tanto a Dios. Yo solo quería que mi hijo saliese de la droga. Pero claro, fíjate, tenía su nieta. Sí, De un hombre arruinado, de un hombre muerto. Y fíjate, y salía por la puerta así, entonces, buah, es... Bueno, yo conozco un poco a tus hijas, ¿no? A la mayor la conozco un poquito más por las escuelas bíblicas. Sí. Y la verdad es que es una pasada, ¿no? O sea, es una pasada. Es un milagro, ¿no? Porque que de ese Paco, es que no se puede ni... Yo pienso que ni las películas estas que intentan acabar súper bien y todo súper idílico consiguen igualar lo que Dios puede hacer, ¿eh? ¿Verdad? Porque es impensable, tremendo, es impensable, ¿no? Sí. Es increíble, Sí, pero sí. al final es verdad, por eso lo estamos contando. Bueno, y cuéntanos un poco, porque claro, Ana Goya tiene una peculiaridad, su profesión, vamos a ver, un hombre como tú, que le ha perseguido la policía, que ha hecho fechorías 1000, y ahora se ha casado con una mujer que tiene una profesión, digamos, que es abogada, Es ¿no? abogada, que tiene que defender la ley, ¿no? Sí. Y además lo hace muy bien. Pues yo creo que como yo era tan malo, el Señor me ha concedido 2 abogados. Al abogado verdadero, que es Jesucristo, que es el que pagó por todas mis miserias y por todos mis pecados, pero por si acaso también me ha puesto a la abogada al lado y bueno, es una bendición, es una pasada. No me lo merezco, nunca me lo mereceré, ¿no? Y ¿qué voy a decir? Que realmente, vamos, pues es un regalo de Dios, ella y las niñas y yo qué sé, y lo que hacemos, ¿no? Porque al final es una vida, ¿no? No es algo aislado, no, pues el matrimonio, ¿qué va? No, es nuestra vida, ¿no? ¿Para qué es nuestra vida, no? Realmente lo que merece la pena es eso, ¿no? No es, porque yo estoy seguro, yo lo digo esto de corazón. Si yo dejase de ayudar a los demás, me olvidase de la iglesia, me olvidase de la comunidad, mi matrimonio no duraría nada. Eso lo sé yo, de verdad. Mi matrimonio lo sostiene, pues yo qué sé, el poder vivir para Dios. Porque mi vida no es mía realmente. Yo sé que la vida que tengo no era mía. No es la mía, yo sé la vida que tenía. Pero la vida que tengo es la que Dios me ha dado. Entonces... Pues muy poco seguiríamos, la verdad, ¿eh? No, y además, para que la gente que no te conoce sepa realmente... Con esto que hemos hablado no es suficiente. Tendrían que conocerte, tendrían que estar contigo, tendrían que ver... ¿no? Porque es más de lo que has dicho, Paco. Mucho más, claro. Sí. Pasa que no Las palabras se quedan cortas. Sí. Bueno, y ya para terminar, igual mirando esta cámara, Paco, ¿qué le dirías a un muchacho, vamos a poner, de 19, 20, 21 años, o me da igual, o un hombre de 35, de 40, que esté metido en adicciones de todo tipo, aunque no sea la heroína, ¿no? Pero, y que diga, imposible, yo moriré así, me moriré mañana y me da igual, ¿qué le dirías? Te habrá escuchado, pero bueno, ¿qué le dirías? Si lo tuvieses delante, ¿qué le dirías? Pues le diría muchas cosas, ¿no? Pero quizás, no sé, lo principal es lo que ha pasado en mí, ¿no? Que para Dios no hay nada imposible, o sea, que realmente si él cree que para Dios no hay nada imposible, realmente puede salir de cualquier mundo, o sea, de cualquier mundo, no tengo ninguna duda, o sea, porque realmente, no sé, yo estoy aquí, ¿no? Entonces, le diría que es un engaño, le diría que es no sé, que es una locura, todo tipo de vicio, todo tipo de adicción que no da la felicidad, que es un camino de muerte realmente, pero sobre todo que para Dios no hay nada imposible, o sea, que Dios nos ama y que el amor de Dios es real, es genuino. Entonces, no sé, eso... Muchas gracias, Paco. Ha sido un privilegio de nuevo entrevistarte. Gracias por contarnos tantos detalles que algunos no los conocía. Es para mí un honor.